Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a este taller que organizamos en el marco de la quinta semana de la investigación desde el Observatorio de Condiciones de Trabajo de Citra, que la mayoría de ustedes ya han participado de otros encuentros, y ustedes saben, y para los que no saben les lo cuento. El Observatorio de Condiciones de Trabajo es uno de los objetivos que tiene el proyecto estratégico del CITRA, que es una institución perteneciente al CONICET y al UMET. Y dentro de ese proyecto estratégico, el principal objetivo es construir un sistema de información para el movimiento obrero. Y dentro de ese sistema de información, una de sus líneas es la construcción de un observatorio de condiciones de trabajo. Allá, hacia fines del 2019, también en el marco de la Semana de la Investigación, me acuerdo, que era la tercera, hicimos el primer encuentro, varios de ustedes estuvieron en UMET, me acuerdo que fue como súper interesante, había como, no sé, 70 personas en el aula magna de UMET, en la que pusimos en común, cada organización sindical presentó cuáles eran sus problemáticas fundamentales vinculadas con las condiciones de trabajo y en ese momento también hicimos un primer relevamiento como para tener un estado de situación de cuál es la mirada desde los sindicatos y el espacio que tiene dentro de las organizaciones sindicales las condiciones de trabajo, la salud y seguridad en el trabajo, CIMAT, como le querramos llamar a ese mundo. Vino la pandemia y durante todo el 2020 y el 2021, entre las urgencias que tenían las organizaciones sindicales y la reconfiguración que tuvimos que hacer nosotros, teníamos planificado varios relevamientos con distintas organizaciones sindicales, con UTE, con FOETRA, tuvimos un periodo largos, jornadas y litros de mate tomándonos entre todos cuando se podía compartir el mate, pensando cómo abordar las condiciones de trabajo y de qué forma, qué información era importante e interesante que tuvieran los sindicatos. Bueno, eso lamentablemente quedó, podríamos decir, pausado, porque eso implicaba trabajo de campo, relevamientos en los lugares de trabajo, que por supuesto no se pudo hacer. Nosotros de todas formas avanzamos el año pasado con algunos relevamientos, una encuesta que seguramente todos y todas completaron, que fue trabajo en cuarentena, más vinculada con qué pasaba con la pandemia y las condiciones de trabajo. Y bueno, ahora ya que afortunadamente la cosa parece que está mejorando, queremos reflotar y remontar el observatorio y volver a esas iniciativas que tuvimos allá por 2019 cuando lo lanzamos. Y en ese marco es que convocamos a este taller. Me acompañan en este taller personas importantes de la institución y que todas trabajamos en el marco de este observatorio. Está Juan Bonín, que es el director de Citra, está Fede Bocos y está Fernanda Cortés, que son dos investigadores de Citra como yo, que estamos todos trabajando junto a las organizaciones para armar el sindicato. También nos acompaña Ceci Espinosa en esta mesa, que también forma parte del área de investigación de UMET, y que aunque no estuvo absolutamente involucrada en el observatorio, seguramente para algo la vamos a llamar, porque ella sabe mucho también de estos temas. Bueno, el objetivo entonces es de la modalidad de este taller. Primero le voy a dar la palabra a Juan para que haga una bienvenida institucional y después tanto Fede como Fer estuvieron trabajando mucho en armar una presentación para contarles qué hicimos hasta ahora y un poco qué pensamos hacia el futuro. Y por supuesto que como es un taller, después van a estar los micrófonos abiertos para que quienes quieran contar algo o participar, por supuesto que será bienvenido. Así que, bueno, sin más, apago mi micrófono, te paso la palabra, Juan, para que nos hagas la apertura institucional. ¿Qué tal, Cora? ¿Cómo andas? Gracias. Bueno, la apertura institucional es siempre aburridísima, así que la voy a hacer muy corta, porque ustedes están acá para hacer otra cosa. Simplemente primero les quiero agradecer que estén acá. Ustedes saben que
esto. Ya estamos en noviembre, son las 5 de la tarde, muchos de ustedes están en procesos eleccionarios de distinto tipo, con lo cual que 18 personas se hayan reunido a discutir estas cosas por Zoom a esta altura del partido, a esta altura de la pandemia, creo que muestra la importancia que tiene ese tema y también el compromiso que tienen ustedes con esta temática y con un abordaje sistemático y científico de la temática. Así que en ese sentido les agradezco muchísimo que hayan venido y que estén participando de este taller. En segundo lugar, quiero repetirles algo que dijo Core, que ya a esta altura seguramente lo saben mejor que yo. El CITRA es un centro que está, por su naturaleza, está destinado a juntar los saberes del trabajo con los saberes del trabajo investigativo, del trabajo de las ciencias sociales. Para nosotros, tanto esta iniciativa como otras iniciativas parecidas son clave porque son la manera en la cual producimos conocimiento. Lo que nosotros sabemos hacer, nuestro oficio es generar información, generar maneras de conocer mejor ciertas realidades y en el caso de las condiciones de trabajo, de otros aspectos que afectan al trabajo y el empleo, es imposible hacerlo si no es en colaboración y con la inquietud y con la energía de las y los trabajadores. Así que en este sentido, otra vez, me parece que quiero manifestar mi alegría por este evento, manifestar la disposición del CITRA para lo que necesiten, tanto en esta actividad como en las que vienen. Las condiciones de trabajo, además, son un tema que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, tanto la agenda académica como la agenda sindical, que creo que la pandemia puso en primerísimo lugar, como hacía falta de alguna manera que se pusiera. Quizás uno siempre está corriendo detrás de otras urgencias y bueno, hacía falta un golpazo de estos para visibilizarlo y tratar de abordarlo de manera conjunta. Así que sin molestarlos más, sin sacarles más tiempo, me alegra muchísimo. Cuenten con nosotros para lo que necesiten y cuenten conmigo para lo poco que pueda ayudar, que no puedan hacer este equipo de primerísima división que tenemos en el Observatorio de Condiciones de Trabajo. Así que bueno, muchas gracias y ahora sí arrancamos con el taller formalmente. Bueno, fenómeno, Juan. Gracias. Bueno, un saludo a todos los compañeros que están presentes. Un gusto encontrarlos y encontrarlas de nuevo. Realmente, bueno, fueron tiempos muy complejos y bueno, es lindo que nos acompañen trabajadores de tantos y trabajadoras de tantos sindicatos y de diferentes partes del país. Antes, mientras estaban llegando, bueno, nos encontramos compañeras y compañeros que se presentaron que son del sindicato de concesiones viales de Santa Fe, trabajadores del Estado de ATE Capital, judiciales de Neuquén, de Curtiembre, el sindicato de Curtiembre de la ciudad de Esperanza, compañeros del sindicato de las telecomunicaciones, antiguos compañeros telefónicos de FOETRA Buenos Aires. También están de UTE, está Alejandra y también Pablo Francisco, dos secretarios de la comisión directiva de UTE Capital, trabajadores de la educación, de la Unión de Trabajadores de Educación, del SATSAE, del sindicato de la televisión, denominado comúnmente de la televisión. No sé si me queda alguien. Bueno, del IDESBA también, el Instituto de la Provincia de Buenos Aires. Y no sé si alguno llegó un poquito después. También en todo caso se puede presentar ahí en el chat, lo puede comentar y los compañeros que por ahí no estamos en contacto también nos pueden dejar sus datos o compartirlos con el resto después. Bien. Bueno, comparto entonces una pantalla como para arrancar. Yo voy a partir en un primer momento, después sigue Fernanda en el segundo tramo del encuentro. Vamos a ver si sale bien esto, porque generalmente con el compartir pantalla hay varios inconvenientes. Veremos si vamos bien por ahí. Por acá. Primero no sé si tengo que presentar. Esperen un cachito. Tengo varias. Bueno, esto es peor que la tele.
Sabía que iba a pasar, pero bueno. Fede, ¿querés que pregunte yo? No, manga un cachito porque ahí creo que va a estar, pero no. Ahí, acá está, eso. Pero acá tenía que poner presentar, me parece. Bien. Bien, ahí está. Ahí, écolo. Bien, creo que. Ahí ¿está bien? Me dan el ok. Bueno, lo hemos logrado. Bien, bueno, entonces, como decía Cora, nos reencontramos. Bueno, la pandemia nos planteó rearmar nuestro plan de trabajo. Teníamos en mente distintas investigaciones que ya habíamos organizado con distintas organizaciones sindicales y bueno, después reorganizamos y, como decía, trabajamos en otros informes, en otras líneas y también articulando mucho con distintas organizaciones sindicales en temas que nos parecen centrales y se van instalando fundamentalmente, como el de los comités mixtos, que nos parece un avance fundamental. El de hoy vamos a un poco a estructurar nuestra reunión en... presenté otro. Ahí va. Esperen. Me quedó... Ahí está. Entonces, vamos a estructurar un poco la reunión en 3 momentos centrales. Uno, comentando un poco y presentando el estudio anterior de forma muy rápida, pero como antecedente de un estudio que queremos profundizar, el lanzamiento del estudio nuevo, que queremos que ustedes lo comenten, nos hagan aportes y vean qué les parece para, en todo caso, para seguir, en todo caso, hacer modificaciones, correcciones o las que ustedes consideren necesarias. Y después damos la palabra a ustedes que están en esta lucha diaria, constante, por condiciones de trabajo, y bueno, ver los aportes que ustedes consideran fundamentales para que incorporemos también al estudio después. Bien, entonces presentar brevemente el estudio que hicimos ahí cuando decía Cora, en ese primer encuentro, que arrancamos con un relevamiento que nos sorprendió, pero pensamos que vamos a hacerlo y desarrollarlo con una mayor profundidad y extensión. En ese primer momento alcanzamos a 28 sindicatos, que para arrancar el observatorio era una cantidad interesante, pero que pensamos que vamos a tener un alcance mucho mayor con el próximo relevamiento. Nos encontramos con sindicatos pertenecientes a diferentes actividades, como la de manufactura, bueno, de las diferentes actividades de transporte, es decir, había un estudio, nuestro alcance fue a las distintas ramas de actividad, y fundamentalmente algo que nos sorprendió del estudio es que no todos los sindicatos tenían en sus estatutos y en sus comisiones directivas establecidos áreas específicas para abordar las condiciones de trabajo. Esto creo que ya nos resultó muy llamativo y por eso nos parecía importante retomarlo y para ver qué modificaciones hay o qué transformaciones. Ahí un 50% de las organizaciones tenían, pero un 50% no. Entonces, en ese sentido, veíamos que había como una distribución de secretarías, comisiones, departamentos, oficinas, institutos. Muchos de las otras organizaciones que no tenían una área específica la trabajaban a partir de alguna otra, como la Secretaría Gremial o de organización, pero nos parecía interesante problematizar sobre el abordaje que hacen las organizaciones. Y por otro lado, sí encontrábamos que una parte sustantiva, casi un poquito más del 30%, tenían comité mixtos, habían desarrollado esta, pero en gran proporción aún no había en su organización este tipo de instancia organizativa tan importante que vemos que va resultando clave en cuanto a respuestas. Después veíamos que había organizaciones que se habían organizado
comités por empresa, otros por sector, otros por empresa y sector, pero en su gran mayoría, el 61%, no tenían comité mixto. Después también nos parece importante destacar que en materia de salud, los sindicatos cuentan con una instancia clave como las obras sociales. No todos los sindicatos tienen, algunos tienen un tipo de gestión que está gerenciada por una prestadora privada. Y también nos parece importante realizar y abordar cómo una parte también significativa de organizaciones aún, y ahí queremos dar nuestro respaldo y querer trabajar en conjunto, no realizan estudios particulares o investigaciones sobre condiciones de trabajo. Entonces, desde ahí queremos trabajar con el CITRA. ¿Qué vamos a trabajar, qué vamos a abordar en este nuevo encuesta que tenemos pensado? Tanto información sobre la organización sindical, datos de contacto, los abordajes institucionales sobre salud y seguridad en el trabajo, respuestas sindicales, cómo los trabajadores se encuentran afectados ante el COVID-19, medidas de prevención, comité mixtos y evaluación de las aseguradoras de riesgo del trabajo, obras sociales y sistemas de riesgo del trabajo, y el tema como veíamos recién, de las investigaciones. Entonces, bien, ahí. Viendo, ahí se ve. Bien. Ahí está. Entonces, bueno, en la encuesta, en el próximo estudio, vamos a abordar esta información sobre las organizaciones, tanto qué tipo de sindicato, el carácter del sector, público, privado, y nos interesa saber también qué cantidad de trabajadores tiene el alcance del convenio, la cantidad de empresas que están representadas. Ahí encontramos una gran heterogeneidad, porque hay sindicatos que son muy grandes y tienen la representación sobre una, dos o tres empresas. O sea, aquellos sindicatos que vienen más de representar empresas que han sido privatizadas. En esa heterogeneidad sindical, bueno, ver el tema de si integran alguna federación. Y aquí nos interesa ver y retomar lo que mencionábamos antes en cuanto a si la organización tiene una secretaría específica o la aborda otra secretaría, entonces alguna otra secretaría en particular. Y en relación a las respuestas sindicales sobre la pandemia, queremos ver qué medidas, y acá hay un elemento clave que queremos ver, que muchas organizaciones, y esto está desconocido, es que han participado de campañas, en particular, colectas, repartos de alimentos, donde delegados, integrantes de comisión directiva se han expuesto incluso a contagiarse, pero bueno, han tomado medidas solidarias muy comprometidas que se desconocen y nos parecen clave que podamos sistematizar esa información e informarlas. Después también en relación a la negociación colectiva, sí han participado en instancias de negociación colectiva, han sido momentos y tiempos muy, muy difíciles, muy complicados para llevar adelante negociación sin poder movilizar en muchos casos, sin poder generar distintos elementos y campañas de presión y movilizar justamente en la calle o en los espacios, los lugares de trabajo. Bueno, y nos interesa saber cómo resultó, bueno, sobre qué fue la negociación sobre condiciones de trabajo y cómo evalúa el sindicato esa negociación. Si intervino en conflictos o no intervino en conflictos el sindicato, cómo evalúa ese conflicto, esos saldos de esos momentos complejos de la actividad sindical. Y después también
acá después, bueno, les vamos a compartir en el grupo del observatorio. Bienvenida, Verónica. ¿Qué ocurre? Hay sindicatos que han podido llevar adelante algunas estadísticas propias en cuanto a disponer de información de trabajadores contagiados, trabajadores que se contagiaron producto del trabajo, cantidad de compañeras o compañeros que lamentablemente fallecieron y cuántos fallecieron producto de haberse contagiado en el trabajo. Nos parece muy importante relevar esa información, saber en qué medida los sindicatos han podido llevar adelante esas estadísticas. Y por otro lado, también nos parece clave destacar las medidas de prevención, cómo se fueron llevando adelante durante el COVID. Esta tarea también generalmente no es visibilizada sobre la gran tarea sindical y entonces y la presión que los sindicatos han llevado adelante para generar esas medidas de prevención. Entonces, ver si las empresas u organismos establecieron medidas de prevención, si se instrumentaron protocolos, si en los protocolos los sindicatos participaron en su elaboración. Son todos elementos claves que nos parecen importantes relevar de forma estadística. Después, por otro lado, si en el sindicato existen los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo o de higiene y seguridad, depende la denominación, cómo están organizados esos comités mixtos, si esos comités mixtos ya están incorporados al convenio colectivo o por actas acuerdo, y también empezar a llevar adelante una contabilización de la cantidad de los comités mixtos existentes. Esa cifra no está. Hay compañeros acá de Santa Fe que tienen una ley precedente y que es un antecedente importantísimo del proyecto de ley que ya está en la Cámara y que se está presentando en las comisiones de diputados. Bien, ¿cuándo comenzó a funcionar esos comités mixtos? Nos parece un dato sumamente relevante. ¿Y cómo evalúa el desempeño del comité mixto en materia de prevención? Esto también nos parece clave porque hay incluso hay análisis muy interesantes y críticos de algunos, comentaban por ejemplo los compañeros de Santa Fe en relación al no funcionamiento de algunos en algunas empresas, o también hay algunos comités que están los COICE por convenio que no tienen un funcionamiento real, por eso nos parece muy importante la evaluación. Después también nos interesaba preguntar, en caso que el sindicato no haya incorporado a los comités mixtos, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces ahí pensamos porque creemos que no son necesarios, los delegados no están convencidos, tenemos planificado instrumentarlos en breve, queremos implementarlos pero no encontramos el momento adecuado. Lo hemos intentado, pero los empleadores se oponen. Aquí después ustedes van a tener ya el borrador de la encuesta. Si ustedes nos quieren sugerir otras posibilidades, bienvenidas. Estas son las que pensamos, pero realmente es posible sumar otras. Por eso contemplamos la posibilidad de una respuesta abierta con el otro como categoría. También ya a más de 25 años del sistema de evaluación de las aseguradoras de riesgo, nos parece importante determinar la evaluación que hacen los sindicatos. Es un sistema que lamentablemente está vivito y coleando, no parece entrar en una agenda próxima de debate. Realmente, son empresas multimillonarias que están lucrando con la salud de los trabajadores y, esta es una opinión ya de medio del observatorio, pero nos interesaría que ustedes y los sindicatos la vuelquen, y también la opinión sobre las ART en la pandemia, digamos, cómo evalúan las ART. Después, en relación a la obra social, si los sindicatos tienen obras sociales. Y, hay un elemento importante que nos interesa también relevar, es que si las ART brindaron la atención, las obras sociales brindaron la atención que las ART negaron, entonces nos parece fundamental.
Y ya para ir cerrando, queríamos preguntar muchas cosas más, pero realmente dijimos, hasta acá llegamos. Es también evaluar en general el sistema de riesgos de trabajo, el desempeño de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y al mismo tiempo si considera que es necesario un nuevo sistema de salud y seguridad del trabajo. Y después aquí abrimos un espectro que trabajamos en ese primer informe que comentaba Cora, que nos parece clave, ir relevando y teniendo en cuenta las investigaciones que vienen haciendo los sindicatos y si hicieron investigaciones en particular durante la pandemia. Me parece eso, nos queremos como compartirlo y nos parece clave que esa información esté disponible. Así que, bueno, eso por acá. Este va a ser el próximo trabajo que seguramente los vamos a, entre comillas, molestar, pero queremos que sea un estudio de los sindicatos, que los sindicatos lo hagan propio, lo militen, consideren, lo incorporen justamente como propio, como que es parte de las luchas que van llevando adelante. Y bueno, necesitamos ahí que los sindicatos no solo participen del estudio, sino que también lo transmitan a otras organizaciones y que seguir sumando. Así que bueno, ahí los dejo con Fer, que va a coordinar esta segunda parte, más de las intervenciones que ustedes quieran hacer. Si quieren se van sumando y participando. Así que bueno, gracias compañeros. Bueno, gracias Fede. Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? No sé si tienen ganas de ir abriendo el micrófono y así directamente realizamos los comentarios, no por el chat, sino por sus propias voces, solo que alguno no pueda intervenir por el chat. ¿Les parece? Van levantando la mano si quieren y los voy mencionando, así no los habilitas. Dale, Juan, ahí te vi que levantaste tu mano. Adelante. Sí, voy a iniciar yo. Sí, yo quería hacer una breve reseña de lo que para nosotros significa el Comité Mixto de Seguridad y Higiene, porque sinceramente a nosotros nos sirvió mucho en el sentido de que pudimos separar lo que era paritaria con lo de seguridad y higiene en el trabajo. Entonces nos fue muy fructífero en su momento tenerlo y formarlo en muchas de las empresas que lo formamos, porque pudimos, ya les digo, separar lo que era paritaria con seguridad y higiene. En ese sentido, para Sutracovi le vino muy bien, porque como nosotros tenemos muchas estaciones de peaje y las realidades en el trabajo son muy diversas, nos vino muy bien en justamente mejorar las condiciones de trabajo en todo sentido, en todas las estaciones y en la salud de los compañeros, porque había cosas que de otra forma no se podían hacer ver, que tenían problemas los compañeros y compañeras. Y mediante el Comité Mixto nos facilitó un montón eso. Hoy por hoy, la autopista Rosario-Santa Fe es el único de los lados y las rutas provinciales que estaba funcionando el Comité Mixto, porque en las rutas nacionales, como se hizo cargo, lamentablemente, antes con las empresas privadas estaba funcionando muy, muy bien el Comité Mixto, pero a raíz de cuando se cambió las concesiones y que pasó al Estado, hoy por hoy el Comité Mixto no tiene la misma dinámica que venía teniendo. En nuestro caso, la seguimos peleando porque ya sabemos cuál es la metodología, pero se nos hace mucho más difícil que como la teníamos antes, que uno ya diagramaba las reuniones, llevaba las problemáticas, e inclusive cuando llegábamos a las reuniones de Comité Mixto ya había cosas que estaban solucionadas o en vía de solucionarse. Entonces eso iba ya de la mano, era como que automático. Ya les digo, hoy por hoy es una lástima que una empresa del Estado, como hoy por hoy están en las rutas nacionales, es más lo que se vende que lo que se hace, porque en realidad el Comité Mixto que tendría que ser ahí, que funcione y que esté activo, no se puede activar porque
se dejó de hacer, y de parte de la empresa estatal tampoco hay un punto de vista como para decir, bueno, vamos a seguirlo implementando como venían, más allá de que sabemos que ahora hay oficinas que, como las que se armaban los comités mixtos, no están funcionando, pero tenemos la experiencia de la autopista Rosario-Santa Fe, que se pudo activar igual, y el comité sigue funcionando de esa forma como lo venía haciendo. Así que de nuestra parte es algo muy importante, tanto para los sindicatos, para llevar todo un relevamiento de las distintas enfermedades que padece el trabajador, de las condiciones de trabajo, con el tema de la RT, con el tema del COVID. Particularmente nosotros, en el tema del COVID, nos vino muy bien el tema del comité mixto, que todavía estaban activos todos, porque mediante eso pudimos lograr que cuando se cortó el cobro de peaje, para volver a implementar el cobro de peaje, se le pudo exigir a todas las empresas que se presentara el protocolo para poder asegurar las medidas de higiene y seguridad en el trabajo de todos los compañeros. Y eso se logró mediante el comité mixto. Por eso digo de la experiencia que tuvimos nosotros como sindicato, estuvo muy bueno justamente en eso, porque se pudo garantizar la seguridad, inclusive bajar, yo creo que en muy alto nivel el riesgo de contagio y peligro de fallecimiento, a pesar de que hemos tenido compañeros que se contagiaron, mediante que se pudo articular por los comités mixtos. Así que de mi parte y de parte de Sutracovi siempre apostamos a que el comité mixto se siga haciendo, y alentamos que otros sindicatos los puedan llegar a hacer, e insistan con eso, porque es algo muy importante que por ahí el compañero de trabajo no lo ve el día a día, porque nosotros como trabajadores, y yo por haber sido un trabajador de peaje activo, asimilamos muchas situaciones de trabajo que por ahí uno los da como que, no, si siempre lo hice así, no hace falta cuidarse, y esto te abre mucho la mente y te da otra perspectiva de cómo cuidarte y cómo cuidar a los demás. Así que realmente para nosotros nos da mucho gusto de haber participado y estar siempre buscando información o teniendo información como del observatorio, de los distintos organismos, para en aras de mejorar y transmitirle esto a nuestras compañeras y compañeros, de todo lo que va saliendo, inclusive con esto de la pandemia, que nos tomó por sorpresa a todo el mundo, y que estábamos ahí en una caja de fósforo que no sabíamos para dónde correr, y esto ayudó mucho a articular todas esas cosas. Así que es un poco lo que quería aportar de nuestra parte del Sutracovi. Gracias, Juan. Ahí Quique había levantado la mano. Bueno, sí, un poco en la línea de lo que decía Juan. Nosotros venimos trabajando con los dos licenciados profesionales de seguridad y higiene que contrató el Sindicato de Empleados Judiciales en Neuquén desde el año 2019, justo antes de la situación pandémica que vivimos, ¿no? Ya estábamos haciendo algunos relevamientos. Obviamente eran los primeros relevamientos de las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras, lo que nos permitió en el 2019 tener más o menos el 25-30% de todos los edificios, que son varios en la provincia, relevados en la cuestión de las condiciones de medio ambiente. Si bien en el 2015 nosotros teníamos en un acuerdo paritario el tema de la Comisión Mixta de Salud, Seguridad e Higiene, el Tribunal Superior de Justicia acá en la provincia nunca lo llevó adelante, y tampoco pudo forzar el sindicato a juntarnos en una comisión mixta. Pero en el 2020, con la aparición de la pandemia y al ser declarados nosotros un servicio esencial, por lo que ninguno de los trabajadores y de trabajadoras de la justicia pudo parar en ningún momento, nos tuvimos que poner enseguida de acuerdo, tanto el tribunal como los trabajadores judiciales, en cómo íbamos a encarar esta situación, cómo íbamos a hacer esta pandemia, con el nivel de desconocimiento que teníamos todos y todas a nivel mundial, digo.
Eso de alguna manera les obligó a realizar una comisión mixta de salud, seguridad y higiene, que se sostiene hasta el día de la fecha. Creo que fue muy efectiva, por no decir súper efectiva, y muy grata. Obviamente el tribunal cuando aceptó esto venía con muy pocas expectativas, y nosotros con muchas expectativas, y con solo pasar los meses nos dimos cuenta de lo importante y lo necesario que es tanto para el tribunal como para nosotros, es decir, tanto para la patronal, que no alcanzaba a advertir ciertos errores, como también para nosotros tener una comisión mixta que vaya resolviendo los problemas que ocurren en el día a día y que vaya teniendo protocolos, papeles, exigencias. Es decir, nosotros fuimos el primer organismo en la provincia que resolvimos todo lo que tiene que ver con cómo hacer para volver, los lugares de desinfección, mascarillas, distanciamiento, las mamparas, atención al público reducido, horarios reducidos, reducción al mínimo. También la comisión mixta trabajó no solamente con los puestos de trabajo, sino con todas las personas que se contagiaron desde la casa o de su vida privada, haciéndoles seguimientos, compartiendo. Bueno, en esto nosotros teníamos la presencia de estos dos licenciados que contrató el Sindicato de Empleados Judiciales, algo que realmente es muy importante al momento de definir políticas de seguridad y higiene, tener dos licenciados a los cuales el tribunal no le podía decir que no porque estaba avalado justamente por dos personas con mucho renombre. Y también tuvimos una pata durante la pandemia que eran los compañeros de CIPROSAPUNE, son el Sindicato de Profesionales de la Salud, quienes nos dieron una mano, nos ayudaron y nos asesoraron durante la pandemia con todas las cuestiones médicas, exclusivamente médicas. La comisión mixta por ahí, no sé si en la encuesta estaba cómo estaba compuesta, pero les comento cómo está compuesta la nuestra y por ahí les sirve a algún compañero. La nuestra está compuesta de parte de la patronal o del tribunal, está la Secretaría de Salud Ocupacional, la Secretaría de Derechos Humanos, Administración, que es la parte económica, y la seguridad y higiene, la Secretaría de Seguridad y Higiene, el Departamento de Seguridad y Higiene del Tribunal. Y por parte nuestra estábamos la comisión directiva del sindicato, los dos licenciados de Seguridad y Higiene y dos médicos profesionales que nos ayudaban constantemente. Entonces, la forma de intercambiar era a través de los Zoom, a través de todas las actividades virtuales, íbamos intercambiando datos, mails, información que nos iba llegando, que iba brindando distintos análisis a través de los licenciados, de los médicos a nivel internacional, porque acordémonos que no sabíamos nada de esto. Y así fuimos aplicando los protocolos tanto de ingreso, control de temperatura, control de olfato, bueno, todas las situaciones que ahora ya son más de público conocimiento, pero que en ese momento no contábamos con la información y fuimos pioneros en poder incorporarlo, por lo menos en la provincia. No sé, a nivel nación, sé que el resto de los empleados judiciales de la nación tuvieron un poco más de problemas para poder hacer este tipo de trabajo, pero nosotros en esto también tenemos que decir que los profesionales que estaban por parte del tribunal se comportaron como profesionales también y podíamos llevar a consensos, ¿no? No era una discusión estéril en la que se negaba, sino que había una discusión seria y trabajada. En cuanto a las estadísticas, nosotros podemos decir alegremente que solamente contamos con 3 contagios intratrabajadores, o sea, en el Poder Judicial dentro del ámbito laboral, que es un valor bajísimo para los 1.400 empleados que somos en la provincia, sin contar funcionarios y magistrados, con los cuales llegamos a 2.200, que no son representados por el sindicato, pero que también son personas y que de alguna manera están incluidos en estas estadísticas. Y para decir 3 durante 2 años prácticamente, es un número bastante bajo. Sí que nosotros tuvimos que lidiar mucho más con la situación de la pandemia en la sociedad, que impactó de lleno en todo lo que hacíamos en el día a día. Digo, la gente no se contagiaba en los puestos de trabajo, pero sí se contagiaba cuando salía de su casa. Eso fue lo más complicado. Al día de hoy la comisión sigue funcionando, de alguna manera nos permitió organizarnos y tener estadísticas que no teníamos sobre, bueno, la cantidad de compañeros y compañeras que están vacunados, que están en un 90%, que es un número altísimo, que eso es importante también. La cantidad de compañeros y compañeras que no sufrieron contagios también es importante. La cantidad de fallecidos es bastante reducida también, lamentablemente
sufrimos solamente 3 fallecimientos, pero bueno, son compañeros y obviamente se sienten sus pérdidas. Y bueno, durante todo lo que fue la pandemia, no solamente nos dedicamos a trabajar con eso, sino también con una red de abordaje comunitario. Esta red de abordaje fue una pata de médicos y médicas que nunca fueron convocados para trabajar en el sistema público ni en el sistema privado, y que lo que hacían era hacerle seguimiento a la gente, con lo cual nosotros durante la pandemia también nos dedicamos como sindicato a participar de esta red de abordajes y le estuvimos haciendo seguimiento no solamente a los trabajadores judiciales, sino también a la sociedad en su conjunto. Ahí compramos 6 concentradores de oxígeno, que ustedes seguramente deben saber bien para qué funcionan. En la peor época de la pandemia teníamos compañeros conectados a esto, no nos dio la nafta para comprar respiradores porque no habían, y eran muy caros los que habían, pero lo evaluamos como sindicato muchas veces. Después, sobre las condiciones edilicias, la gran discusión que tenemos con la patronal es la cantidad de metros cuadrados por persona que corresponden. De alguna manera, la discusión antes de la pandemia ya la habíamos instaurado para que el compañero y la compañera tengan un nivel de confort que corresponda a lo dicho en en el urbanismo capital de capital. ¿Cómo que se llama? Ministerio de Urbanismo en Capital Federal, puede ser, que es el que desarrolla, que son 8 metros cuadrados por persona en la superficie de piso para cada trabajador y trabajadora, por lo menos administrativa. Esta discusión la tenemos con el tribunal porque tenemos compañeros y compañeras que están en 4 metros cuadrados, uno al lado del otro, pegados, uno arriba del otro, muy hacinados, y lo que nos permitió la pandemia es llevarlo a 6 metros cuadrados por persona, justamente para respetar el distanciamiento social, digamos. Si no, no se cumplía este distanciamiento social obligatorio. Eso nos permitió también normalizar varias situaciones que teníamos en toda la provincia, sobre todo en los lugares donde no entraba mucha gente. Hoy en día están mejor reglamentados, o lo han movido o han cambiado el alquiler, o directamente se está trabajando con el sistema de burbuja. Que el sistema de burbuja también fue una actividad que propusimos y que quedó definitiva en el Poder Judicial, por lo menos durante lo que dure la pandemia. Y bueno, creo que ese es un poco el resumen de lo que nosotros tenemos para aportar. Hemos realizado muchos informes, pero me parece que lo más importante es tener en cuenta que los sindicatos debemos ocuparnos de esto como algo, como un eje principal. Por ahí, ahora que lo decía Federico y lo decían los compañeros, ahora que están muchos compañeros y compañeras de campaña también, le tenemos que decir que fue muy bien visto por parte de los trabajadores. Creo que es uno de los puntos más agradecidos que han tenido los compañeros y las compañeras en estas elecciones, digo. Es uno de los puntos más álgidos, porque defender el salario es un deber del sindicato, pero defender las condiciones de seguridad también es un deber de los sindicatos. Así que bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Quique. Bueno, hacía un ratito ya que Miguel Ángel había levantado la mano, creo que iba en la misma línea de lo que venías conversando vos y el compañero Juan. Sí, no puedo más que alegrarme de lo que escucho de los compañeros, porque la realidad de la Ciudad de Buenos Aires es diametralmente opuesta. No voy a transgredir ni voy a decir nada que nadie no conozca acerca de la reducción presupuestaria, la reducción de personal, la precarización de los compañeros que están ingresando, el problema de las paritarias, bueno, miles de cosas. Pero la pandemia, en sus primeros 4 meses, lo que voy a decir va a sonar fuerte, pero es así, lo único que hizo fue, además de todo el daño que hizo, menos mal que en los trabajadores de nuestro ministerio no tanto, prácticamente fue nulo, pero lo que hizo fue darnos un empujón y desanclar toda una cuestión de condiciones y medio ambiente de trabajo que era inexistente, y la desancló del fondo y la sacó a la superficie y la puso en discusión. Porque la gestión lo desconocía absolutamente. No digo lo desconocía por no conocerlo, sino que lo negaba. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat trabaja con mucha población
en crisis, población que está, a algunos les gusta decir, afuera del sistema. Entonces, nunca se detuvo en esta cuestión de ver si los trabajadores estaban trabajando en las condiciones y con los medios necesarios y requeridos. La pandemia lo puso sobre la mesa y hubo que discutirlo. Y hemos tenido casos muy complejos de hasta funcionarios preguntándonos por qué necesitábamos elementos de seguridad e higiene. Estaba normalizado en nuestro ministerio esto de acá se trabaja así y si no, vayan a trabajar a otro lado, porque personalmente un subsecretario me dijo a mí, acá se trabaja así y si no está el Hyatt, porque acá trabajamos de esta manera. Yo trabajo particularmente dirigiendo un organismo, un dispositivo donde se aloja personas en situación de calle, que entre paréntesis el Estado de la ciudad no sabe qué hacer con la gente en situación de calle, y más en una pandemia, donde prácticamente lo transformaron, duplicaron la cantidad de gente, de asistidos, y encima los querían dejar encerrados durante meses sin salir a la calle. Bueno, esto puso sobre la mesa la discusión y ahí empezó a sonar este término CIMAT, que la mayoría de los compañeros desconocían, incluso yo desconocía. Sabíamos que había, pero bueno, lo que dije antes, lo naturalizábamos, trabajábamos en esas condiciones. En todo el ministerio se trabajaba en esas condiciones. Tal es así que, por ejemplo, el edificio donde trabajo yo, que es un edificio bastante singular y reconocido en la ciudad de Buenos Aires, no tiene plan de evacuación, no tiene matafuegos a la vista, están todos guardados. Bueno, eso desde lo técnico. Ni hablar de los riesgos en que incurre el personal por trabajar con una situación, con una población en crisis permanente, muy desesperada, que vive al día y a la que se le cierra la puerta y se los saca a la calle, se los hace esperar. Muy complejo, muy complejo. Entonces, a partir de aquel momento comenzamos a normalizar algunos sectores desde lo sindical y a expandir esta idea y a generar conciencia entre los compañeros acerca de la importancia de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que la única discusión que se ponía sobre la mesa era el salario, y en realidad es mucho más que el salario, porque las condiciones y medio ambiente de trabajo también son salario, porque son salud. Se da la situación particular, quizá en otros lugares también suceda, lo desconozco. En el ámbito de la capital federal, en el territorio, hay una disputa sindical con otro sindicato en la ciudad de Buenos Aires, que eso a veces desvía un poco la tarea, porque hay que ocuparse también de eso. Pero reitero, me encanta escuchar lo que cuentan los compañeros, pues nosotros no hemos podido hasta el día de hoy intervenir en estas cuestiones porque recién estamos realizando los primeros pasos y nos va bien, afortunadamente nos va bien, hay muchos compañeros que comprenden esta necesidad de incorporar en el diálogo de todos los días, además del salario, las condiciones y medio ambiente de trabajo. Estamos en ese camino. La diferencia que tiene la ciudad es que en los edificios nuevos, que esta gestión ya lleva 15 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, todos los edificios nuevos están en condiciones. Todos los edificios antiguos y que han sido recuperados o readaptados, en muchos de los lugares no se tiene en cuenta esto. Entonces uno entra a viejos edificios caracterizados de la ciudad y cuando empieza a mirar con el ojo de la CIMAT se da cuenta que no solamente todo es pintura y lindos afiches, sino que falta muchísimo. Así que bueno, estamos comenzando, estamos trabajando y celebro una vez más escuchar a los compañeros que están tan avanzados en este tema. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Ahí Gustavo Laje, a continuación levantó la mano. Te escuchamos, Gustavo.
Bueno, hola, no sé si se escucha bien ahí. Sí, ¿no? Bueno, quería hacer dos consultas, pero bueno, voy a volver un segundo sobre lo que habló el compañero, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, que indudablemente duele porque son compañeros trabajadores, pero mucho no me sorprende, digamos. Eh, pero bueno, como para desasnar también en algunos organismos del Estado a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Por ahí nos duele un poco más porque a veces tenemos compañeros ocupando lugares de conducción y hay bastantes problemas también. Se olvidan un poco a veces de los trabajadores en otros ámbitos, ¿no? No solamente pasa en la ciudad, me refiero. Tenemos mejor diálogo, pero como que no, tampoco se puede cambiar a veces mucho las cosas de buena manera. Bueno, esa era una introducción que escuché de tus palabras, Miguel, que también te quería decir que suceden en otras jurisdicciones con, digamos, conducciones que podrían ser más cercanas a nosotros, ¿no? Pero bueno, no nos cuesta tan bien. Por otro lado, sí, yo soy Gustavo Laje del SATSAI, nuestra organización con respecto a las comisiones de seguridad y higiene, el comité mixto, nos sirvió mucho en este tema de la pandemia por los protocolos y para ir controlando los lugares físicos de trabajo, analizar sobre la marcha muchos cambios en los procedimientos de trabajo, porque como les habrá pasado a todos, durante la pandemia fueron cambiando casi muy dinámicamente las resoluciones, los decretos, como era algo que no teníamos conocimiento pleno de las cosas que iban sucediendo, teníamos que ir sobre la marcha, ir moviéndonos, ir cambiando los protocolos, viendo cómo hacíamos. Fue una cuestión bastante dinámica de estos tiempos de aprender, ¿no? Aprender a medida que íbamos transitando la pandemia. Y bueno, nos sirvieron mucho las comisiones de higiene y seguridad para ir llevando a cabo todos estos procesos de cambios, ¿no? Para proteger a nuestros trabajadores. Eso por un lado. Después les quería comentar que anoté dos cosas que a veces ocurren. Estaba mirando la encuesta nueva que estaban presentando, donde ponen que los sindicatos en las áreas específicas que tenemos de las condiciones de seguridad, ¿no? Áreas específicas dentro del sindicato, como secretarías o coordinación. En muchos lados, bueno, a nosotros también nos pasa, nosotros somos un sindicato nacional, tenemos seccionales en todo el país, y también nos ocurre ahí mismo que tenemos, por ahí no hay secretarías de higiene y seguridad, pero el problema en sí lo toma por otra secretaría, la gremial, la de capacitación, nos sucede eso. Que se da mucho en varios lados, que no hay por ahí específicamente una persona encargada de eso, pero sí toma el tema y pone a la gente necesaria para trabajar, digamos, ¿no? Y después por ahí estaba mirando también en la encuesta, donde una de las preguntas habla de por qué no se implementan las comisiones de los comités mixtos. Que bueno, ahí vi un desglose de preguntas. A veces también por ahí sería bueno consultarlo, más que nada para tener datos, ¿no? De todos. A veces sucede mucho que no encontramos a la persona idónea, o a veces no encontramos una persona que digamos que quiera por voluntad propia ocuparse de eso. Eso también nos condiciona a veces de buscar un referente, digamos, ¿no? Un referente que se ocupe de una empresa, de un territorio, de una provincia, porque nos cuesta conseguir gente propia. Por ejemplo, después se puede sí contratar, por supuesto, profesionales, pero a veces es difícil dentro de la organización sindical conseguir personas que se ocupen de ese tema específico. Llamámosle delegado de prevención, un preventor dentro de la empresa, integrante del comité mixto. Bueno, a veces por ahí terminamos poniendo a un delegado que ya existe, que se ocupa de un tema más, porque tiene por ahí varios temas, y no uno específico porque nos condiciona que por ahí no hay... no es que no hay interés, sí hay interés en el tema, pero no encontramos un responsable que pueda llevar adelante un proceso
de este tipo en una empresa, por ejemplo. Bueno, eso me quería compartir, que es un problema que a veces nos pasa, digamos. Gracias, Gustavo. Ahí había levantado la mano la compañera de la Secretaría de CIMAC de UTE. Discúlpame que no recuerdo tu nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Me alegra verlos. La verdad que hace un montón que no nos vemos y siempre trabajamos bien, que se extraña. Se extrañan muchas cosas en realidad, pero bueno, este espacio se extraña muchísimo. Quiero contarles que soy Alejandra Bonato, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación, que nosotros sí tenemos una secretaría específica que se llama Secretaría de CIMAC, de la que está a cargo el compañero Pablo Francisco, que ha trabajado, él ahora seguramente va a contar, pero a destajo, como todos y todas, durante este año y medio, casi 2 años, estamos viviendo en esta serie de Netflix, porque parece cinematográfico lo que nos está pasando. Creo que si lo viéramos en una serie diríamos, no, pero esto es una locura, aquí se lo ocurrió esta barbaridad. Y sin embargo somos protagonistas de una etapa completamente nueva, y de esta etapa muchas cosas van a quedar, seguramente. Por ejemplo, esto de vernos así, sumamente, como otras cosas. Yo le dejo la parte de la investigación a Pablo, que es el que llevó adelante toda la recopilación de datos y de investigación. Quería contar que primero nosotros no tenemos paritaria como sindicato, y que no es fácil tener como patronal a los amarillos que nos gobiernan desde hace casi 15 años. Así que es una patronal que nos es muy adversa. Ellos construyeron protocolos, los fueron ayornando. Algunas intervenciones pudimos hacer, pocas. En general, todas las intervenciones o los pedidos que tenían que ver con inversión fueron denegados, como por ejemplo la instalación de medidores de monóxido de carbono en las escuelas, cosa que aclaro, hoy me enteré que estamos construyendo en UTE, bravo Pablo, dice en UTE y todos los medidores de dióxido de carbono, porque si hubiéramos tenido que esperar esta gestión, bueno, no los hubiéramos tenido nunca. Quiero decir que ningún edificio escolar está en condiciones como para atravesar esta pandemia, pero no solamente de Argentina, sino del mundo. Creo que nada estaba preparado para esta pesadilla, y las readecuaciones edilicias fueron muy poquitas, la verdad, muy poquitas. Lo que sí hizo esta pandemia fue visibilizar algo que ya existía en el sistema educativo, por lo menos, y creo que en muchos otros ámbitos también, que es la desigualdad en términos socioeconómicos. La desigualdad en el acceso a la posibilidad de vivir durante un tiempo que fue bastante largo sin la escuela tradicional, sin la educación simultánea, sin tener la posibilidad económica de acceder a un dispositivo virtual, a poder pagar los datos, a poder compartir un dispositivo quizás hogareño entre varios chicos y chicas dentro de una misma familia. Fue una cosa muy tremenda, chocarnos con una realidad que, si bien la conocíamos, se hizo evidente y se hizo muy doloroso ver la diferencia norte-sur de la ciudad, y dentro de algunas zonas desfavorecidas también grandes brechas socioeconómicas. Quisiera aportar solamente en este sentido, obviamente no quiero dejar de decir el ahorro que tuvo nuestra patronal, es decir, la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en términos de luz, de los edificios, de distribución de dispositivos virtuales, sea computadoras, tablets, celulares, lo que sea. Un reclamo muy, muy fuerte de parte del sindicato, que por supuesto, como tenía que ver con inversión, como dije antes, no tuvo respuesta. Es decir, ellos realmente ahorraron mucha plata teniéndonos a nosotros en las casas.
Me parece que es una oportunidad para poner en valor la escuela tradicional, la educación simultánea, esa escuela que fue tan reputeada siempre, que los docentes son muy vagos, que la escuela no sirve, que bueno, evidentemente sin la escuela tal como la conocíamos, como la conocemos, no hay educación real. Sigue siendo un dispositivo tecnológico de alta modernidad, irreemplazable hasta el día de hoy por otras formas de educación. Quiero hacer un breve señalamiento sobre la encuesta, porque es algo que nos pasó mucho durante la pandemia, que es la mirada de género. Concretamente el rol de las mujeres en este tiempo que se nos volvió líquido dentro de una casa donde una cosa estaba mezclada con la otra permanentemente, el trabajo, los cuidados, el lavarropas, las compras, la comida. Y en este sentido voy a pedir perdón porque 6:30 me voy a retirar porque a las 7 tengo otro Zoom, pero en esa media hora voy a aprovechar para pelar papas para la cena. Así que las mujeres me van a entender mucho más, como siempre somos menos en estos ámbitos, pero sé que las compañeras que me acompañan acá son muy valiosas, así que van a poder tomar esta posta de que a las mujeres la verdad se nos hizo bastante más complicado que a los varones, y perdón, los varones, miren que yo los adoro, les tengo una pasión total, pero la verdad es que a nosotros se nos complicó mucho la vida acompañar a los hijos o nietos en la necesidad de sus clases. Era todo sumar y sumar y sumar y sumar, era una sumatoria completamente permanente. Así que yo a la encuesta le pondría un tiki de la mirada de las mujeres, ¿no? Concretamente, porque el único género que hay no es el femenino. Uno dice mirada de género y parece que es el único que existe, y no existe, no es el único, somos muchos los géneros que habitamos ya este planeta. Así que sin creo nada más que agregar, les agradezco el espacio, les agradezco la escucha. Me encanta ver que hay otros lugares del país, ya lo sabíamos, que tienen comités mixtos. Por supuesto, la reta a nosotros no nos va a dejar, antes se raja un tiro. Así que tenemos un límite bastante importante nosotros. Pero como la gente lo sigue votando, quizás el día que la gente entienda que el voto tiene relación con el otorgamiento de poder y con la calidad de vida, quizás decidan no votarlos más, en una palabra. Bueno, mis queridos, les mando un beso enorme. Ya nos vamos a poder volver a encontrar en forma presencial, estoy segura. Y nada, me quedo con ustedes hasta las 18:30. Eso. Gracias, compañera. Y que salga rica la comida. Le doy la palabra a Ramiro Fernández. Bueno, a quien no saludé, buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, como dije antes, soy de FOETRA, del Sindicato de Buenos Aires, junto con Lucas Pedrón, que está acá en el Zoom, y Juan Carlos Vinubi, que son también colaboradores de la Secretaría. Ambos también son miembros suplentes de comisión y delegados en sus oficinas. Y la pandemia, lo primero que nos tocó fue, en el caso nuestro, fuimos considerados trabajadores esenciales para la tarea. Después voy a hacer una mención, porque los trabajadores telefónicos tenemos un reclamo hacia el Estado, un reclamo fuerte, justamente por este tema. Lo que primero nos ocurrió a nosotros fue que nos planteaban que tenemos que seguir continuando con nuestras tareas, y en base a eso lo que hicimos o intentamos, junto con el resto de los gremios de las comunicaciones y las 3 empresas dominantes del mercado, Claro, Telefónica Movistar y Personal Telecom, sumado a las federaciones de nuestro país. Tenemos 2 federaciones de base, tenemos una de cargos medios, una de profesionales y una de jerárquicos, más el gremio del SATSAI. Realizamos una reunión en nuestro sindicato, en el Sindicato de Buenos Aires, para tratar de tener una política común. Y ese fue un poco el criterio desde el punto de vista de los trabajadores. Y yo creo que no podemos separar las cuestiones políticas de las cuestiones técnicas.
porque muchas veces nos plantean los trabajadores cuando planteamos reivindicaciones o mejoras de nuestros puestos de trabajo, que estamos poniendo el palo en la rueda en la cadena productiva de las empresas. Cuestión que hemos demostrado en toda esta etapa de pandemia, al menos en nuestra actividad, de que esto no fue así. Todo lo contrario, de no haber sido por los trabajadores organizados, era imposible llevar adelante como se llevó adelante esta pandemia, que esperemos que no vuelva a recrudecer en otro tipo de ola como hemos tenido. Y lo primero que hicimos fue una medida gremial, más que una medida técnica. La primera medida gremial que hicimos fue la de el no ingreso a los domicilios, ya que no sabemos cómo era el tema de, estamos todavía conociendo, más allá que tenemos esta cuestión de tiempo, de que ya en Europa esto estaba sucediendo y teníamos un tiempo adelanto, pero todavía estamos en discusión de cómo se transmitía el virus. Recordaremos que hemos hecho y adoptado medidas que hoy son medidas totalmente innecesarias o medidas que por ahí estaban de más, y hay otras que por ahí se mantienen porque son lógicas. Bueno, posteriormente de esa reunión que mantuvimos, la intentamos mantener durante un tiempo prolongado, tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud, en donde lamentablemente desde el Ministerio nos habían bajado que la protección que teníamos, que no es la que tuvimos posterior, era la adecuada para el tipo de tarea que desarrollamos. A pesar de eso, dijimos, con esto no podemos salir a trabajar con lo que nos estaban planteando, y tomamos la medida gremial de no ingresar a domicilio. De hecho, realizamos un paro de actividad de los trabajadores telefónicos. Posteriormente, obviamente, se mezclan las cuestiones como pasó en todas partes del mundo, el tema de cuidar la salud y la economía, y eso hace que estemos balanceándonos de un lado al otro en cómo seguimos desarrollando las tareas de la mejor forma posible y mantener también la economía y los bolsillos de nuestros compañeros y compañeras. Y ahí fue que ya cada organización gremial empezó a tener su visión, su manera de caminar y de andar en cuanto al tema de la pandemia. En el caso de FOETRA, en nuestro caso, empezamos a tener lo que fue en los puntos de acuerdo que habíamos logrado con todas las demás organizaciones hermanas, fue el tema de tener un kit de trabajo. Hablamos desde los barbijos, guantes, alcohol, bolsas para los residuos, trapos, bueno, empezamos a hablar de, papeles de limpieza, bueno, cómo ir en las unidades, y ahí empezamos a plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, logramos que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo saque un método de procedimiento de trabajo, en el cual fuimos parte nosotros de la letra que salió por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, con recomendaciones. Hicimos más de 60 protocolos de trabajo para estas empresas, para estas 3 empresas. Hicimos para áreas operativas y técnicas, pero también para lo que tuvo que ver con las comerciales y atención al cliente, en donde todo y continuamente fue con actividad gremial. De no haber sido por los coordinadores y los delegados, es muy difícil llevar adelante las cuestiones técnicas, con lo cual no podemos separar lo político de lo técnico. Y hacíamos reuniones, hemos hecho reuniones presenciales, reuniones por Zoom con nuestros compañeros coordinadores y delegados para llevar adelante todas las medidas de prevención que había que llevar. Logramos con las 3 empresas firmar, en el caso de las comerciales, 30 puntos de acuerdo, una sola acta firmada por primera vez, que las 3 empresas firmaban algo en salud, en los métodos de trabajo, que después, claro, termina violándolo y fue denunciado el Ministerio de Trabajo de la provincia, pero claro, la realidad marcaba en provincia que vos ibas a hacer un negocio que no cumplía o cumplía muy poco, y veías claro, era una cosa totalmente hermosa, a pesar de que nosotros marcábamos muchas cuestiones como era el distanciamiento entre personas, el aforo, etcétera, etcétera, y las denuncias cayeron, lamentablemente, a pesar de las denuncias que generamos, claro, con lo cual eso nos llevó también a acciones gremiales contra la empresa. Tanto así que en el interín de la pandemia habíamos tenido despidos de compañeros que fueron reincorporados a pesar de que estaba la prohibición de despido. Con lo cual todo se iba mezclando dentro de lo que era el proceso de pandemia que venimos atravesando en el país. Otra de las cuestiones que nosotros fuimos realizando era después ya el método de instalaciones, el método de instalaciones segura para nuestros compañeros, la forma de ir en las unidades. Intentamos, ya al comienzo se iba de a 1, posteriormente en muy pocos casos se iba de a 2, con el transporte de nuestros compañeros, salir desde los domicilios, y también focalizamos mucho en lo que tiene que ver el trabajo a distancia, el teletrabajo, para las tareas que se podían desarrollar en los domicilios. Haciendo un amplio análisis de todas las medidas que fuimos desarrollando, que la verdad fueron muchas, hicimos muchas mediciones de renovación de aire, en las comerciales, el tema de limitación de compañeros en las centrales, el tipo de tarea que se desarrollaba, etcétera, etcétera, y bueno, los protocolos que hay.
lo que nosotros vemos, ¿qué resultado arrojó eso? Y bueno, tuvimos compañeros contagiados, hay que decirlo, hemos tenido compañeros contagiados de COVID, pero si nosotros vemos la dimensión, el otro día se lo compartí al compañero Federico, le envié parte de un resumen, nos falta un segundo informe que estamos haciendo, donde del 100%, podríamos decir, de la dotación, lo dividimos así, el que estaba expuesto a riesgo y el que no. Teníamos una mayor cantidad de trabajadores realizando tareas de teletrabajo, pero no era mucho más grande, pero era casi parejo. Lo que no fue parejo fueron los contagios. La mayoría de los contagios que tuvimos fueron los compañeros que hacían teletrabajo, quiere decir que el contagio fue social. De los que estuvieron trabajando en calle los dividimos en 3 grupos, de esa mitad que quedó en 3 grupos. Los que identificamos claramente que fue contagio laboral, que los pasamos a aislamiento y vemos qué es lo que hicimos mal para que se contagiaran los compañeros, es 1/3. O 1/3 eran trabajadores que, a pesar de que eran expuestos a riesgo porque salían a trabajar, fueron contagios sociales porque lo manifestaban, porque tenían un familiar enfermo, porque participaron en un evento, porque estuvieron con otras personas con COVID, con lo cual declararon claramente que tuvieron eso. Y lo que teníamos sin datos eran compañeros que no podían manifestar exactamente, creían que había sido social, pero entendíamos de que no lo podíamos poner como social porque estaba en duda. Lo que sí sabemos que no fue laboral, porque trabajaban en cuadrilla esos compañeros y uno estaba afectado y el otro no, con lo cual eso descartaba la posibilidad de que sea laboral, pero lo dejamos sin datos. A grandes rasgos también tuvimos, compañeros fallecidos. En el informe que le mandé a Federico solamente figuran 5 o 6 compañeros. El total que tuvimos hasta el día de hoy son 18 por COVID. Ninguno de los mismos fue por contagio laboral, a pesar de que alguno de ellos salía a la calle a trabajar, pero su contagio fue social. Quiere decir que las medidas adoptadas, podría haber ocurrido, obviamente, pero las medidas que se fueron llevando adelante, acompañadas de medidas gremiales, fue lo que garantizó poder aplicar los protocolos y trabajar como venimos trabajando. A lo primero que me refería sobre el tema de los trabajadores esenciales es que nosotros, tanto al Ministerio de Salud como a los Ministerios de Trabajo, le enviamos que también fuéramos considerados por ser esenciales dentro del plan de vacunación, siendo que no nos consideraron en ningún momento para esto. Y que las denuncias que poníamos donde había fallas por parte principalmente de la empresa Claro, no éramos tenidos en cuenta, con lo cual planteamos que teníamos que estar dentro de las dotaciones. Obviamente los primeros tienen que ser los trabajadores de salud expuestos al riesgo, ¿no? No vamos a hablar de un psicólogo que habla por teléfono, estoy hablando de aquellos que tienen contacto con las personas, debían ser los primeros en vacunar, pero no fue así con un montón de trabajadores esenciales, como los choferes, como los que estaban en micro, que eran donde justamente más se transmitía el virus. Y ese es el reclamo que tenemos los trabajadores telefónicos. En mi caso, yo aparte soy docente, increíblemente me vacunaron por ser docente dando clase por Zoom y no por ser telefónico y tener contacto directo en la calle. Sobre el tema de las paritarias, nosotros tuvimos en el medio de la discusión, de estas discusiones de trabajo, tuvimos paritarias, realizamos paro, activo los que estábamos en calle, también activo, pero en realidad por redes de los compañeros que hacían teletrabajo, y bueno, pudimos lograr las paritarias que se pudieron dar en el contexto en el que estábamos atravesando. Sabemos que no es lo mismo lo presencial que lo que es teletrabajar. Un tema aparte, porque en el caso nuestro, las telecomunicaciones, como en muchas otras actividades, nos están cambiando la organización del trabajo, con lo cual nos cambian la organización de los trabajadores. El tema del teletrabajo, un tema que ha calado profundo en nuestra organización. Y el otro tema es el tema de los comités mixtos. En nuestro caso, lo tenemos ya por convenio, logramos con Telefónica, lo logramos con Telecom, y en el caso de Claro se dio en el transcurso de la pandemia que se generara el comité mixto, en el cual, bueno, tenemos una vez por mes reuniones con las empresas donde tocamos diversos temas. Pero el tema yo lo tengo acá, un punteo, el tema de los comités mixtos, hay varias referencias. El tema OIT tiene convenios y recomendaciones sobre el tema de la participación de los trabajadores en salud y seguridad en el trabajo. El Mercosur también, en lo que es la declaración sociolaboral, también hace recomendaciones de esto. Después tenemos lo que es en provincia, el decreto de provincia de Santa Fe o el de Buenos Aires, y a su vez algunos gremios también tienen resoluciones que hablan de comité mixto. Digo esto porque estamos en el medio del proyecto de comité mixto en el cual
creo que también los trabajadores tenemos que hacer aportes. Es un paso adelante, pero tenemos que hacer aportes porque hay cosas que no terminan de quedar del todo claras, y creo que es bienvenido un paso adelante, pero tendríamos que aportar desde nuestro sector. Y cerrando solamente con esto. Sobre las comunicaciones, bien decía la compañera de UTE, la problemática que hay con el tema de las comunicaciones. Justamente en nuestro ámbito lo vemos muy de cerca. En nuestro país el 30% de las localidades, no hablo de las personas, las localidades que son muy chiquititas, pero las localidades no tienen conexión alguna, o la conexión que tienen es muy mala y no pueden desarrollar ningún tipo de conectividad como la que muchos de nosotros sí hemos podido tener. Con lo cual tenemos que poner en debate la explotación del servicio de las telecomunicaciones, más allá que hay un decreto que salió, el decreto 690, sobre el tema del derecho a la comunicación como derecho humano. Es necesario, pero no es suficiente. Tiene cosas que tenemos que seguir agregando, porque se ha incrementado esa diferenciación de aquel que puede estar conectado del que no, los que han podido estudiar y los que no, y los que tienen posibilidad de tener un trabajo y los que no lo tienen. Pero bueno, estamos hoy en medio de un debate, por lo menos los telefónicos. Ya hemos atravesado bastante fuerte lo que es el tema de la pandemia, y se viene el otro, el post-pandemia, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver que las empresas están achicando o intentan achicar la cantidad de edificios, hacernos trabajar por día, o deslocalizar nuestras tareas hacia otros lugares donde nosotros nos ponemos duros, firmes con el tema, por ejemplo, de salud y seguridad. Rápidamente intentan deslocalizar nuestra tarea hacia otro lado donde no tengan esa problemática. Pero bueno, eso era un poquito para comentarles desde nuestro sector cuál fue nuestro desarrollo en esta etapa. Gracias, Ramiro. Ahí Quique y después Pablo, Francisco también habían levantado la mano. Sí, perdón, lo mío es cortito, era una pregunta para el compañero Ramiro de FOETRA. ¿Las mediciones que realizan ustedes, son las mediciones de dióxido de carbono como medida indirecta para detener el COVID, o cuáles son las mediciones que realizan? Y después, decías que hace poco hicieron desde el principio de la pandemia unos kits que tenían varios tipos de elementos para el COVID. ¿Ustedes incluían en eso el barbijo como un elemento de protección personal? Y en tal caso, ¿cuáles son los barbijos, si hubo una discusión respecto a eso? No quiero hacer un diálogo, cuando ustedes me digan después contesto, no hay problema. Ok, Pablo, vos no sé si querías también sumar alguna pregunta, que está la mano levantada. Hola. No, quería, pero si no hablo después, complementar algo de lo que comentó Alejandra por parte de UTE, pero como prefieran. No, adelante, si querés, Pablo, y después suma Ramiro a la respuesta de Quique. Bueno, primero comentar algo gráfico, simbólico concreto, respecto a lo que decía Ale Bonato, que lo comentó también algo Gustavo y Miguel Ángel sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con que un año antes de la pandemia, justo un año antes, en la Ciudad de Buenos Aires estábamos luchando contra el cierre de 5 hospitales públicos y contra el cierre de las escuelas nocturnas. Y eso da cuenta de las políticas que se implementan en la Ciudad de Buenos Aires. Y tan solo 2 o 3 meses antes del comienzo de la emergencia sanitaria por COVID, también la lucha era en apoyo a las y los enfermeros en cuanto al reconocimiento profesional de su carrera. Y en ese contexto que comienza en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, la lucha contra una política neoliberal que siempre toma definiciones y decisiones en contra de las y los trabajadores. Y como decía Ale, que se visibilizaron las desigualdades sociales, bueno, también salieron a la luz y se profundizaron muchos problemas que veníamos anunciando previo a la pandemia, como la precarga laboral, como temas a la violencia laboral y hostigamiento, el tema del horario líquido del trabajo, donde no hay un comienzo ni hay un final de la jornada laboral, los problemas edilicios. Bueno, todo esto se profundizó, ya lo veníamos denunciando, ya se estaba dando en la normalidad, pero se profundizó con la pandemia.
Y como decía antes un compañero, bueno, el sindicato tiene la obligación también de proteger a las compañeras y compañeros, en nuestro caso al conjunto de la comunidad educativa, también estudiantes de las escuelas públicas, así que como sindicato, como principio fundamental, esta resistencia frente a las decisiones del gobierno de la ciudad tenía que ver con dar una profunda participación al conjunto de la comunidad educativa. Y a partir de eso llevamos a cabo distintos relevamientos sobre las condiciones de infraestructura, hicimos mapas, bueno, fuimos elaborando mapas en base a los datos estadísticos que teníamos a partir de esos relevamientos. Teníamos también un objetivo que era poder atravesar el blindaje mediático de la gestión de la reta, entonces para eso hicimos lo que nosotros llamamos VTE, Verificación Técnica Escolar, que era ir escuela por escuela a hacer un relevamiento con licenciadas en Seguridad e Higiene, junto a la comunidad educativa, para hacer un relevamiento y publicar los datos que teníamos sobre cada edificio escolar para que la comunidad estuviese al tanto. Encuestas sobre las condiciones de trabajo durante el 2020, que son muy impactantes los datos. También sobre las condiciones de prevención de COVID. Pero todos estos datos, nosotros hicimos un uso político de estos datos, que tenía que ver con esto que decía, primero visibilizar lo que estaba pasando, denunciarlo y poder atravesar ese blindaje mediático. Paralelamente a esto, bueno, utilizamos las redes sociales también como principio de denuncia, la justicia, apelamos a la OIT junto a ATE Capital y junto a GTCIP por la falta de elementos de protección en las escuelas. Bueno, en definitiva, también poder ir desenmarañando ese discurso marketinero que tiene el arretismo en la ciudad para poder contrarrestar todo lo que instalaban en agenda. Obviamente no tenemos el poder mediático que tienen los medios hegemónicos, pero creo que en un punto logramos por lo menos desterrar el mito de que todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires están en excelentes condiciones, de que no había riesgo de contagios en las escuelas. La verdad que en las escuelas faltaban insumos, elementos de protección. En 2020 los elementos de protección los empieza a entregar el Ministerio a partir de una denuncia y una cautelar que dicta la justicia a partir de una denuncia que realizamos de la UTE, porque hasta finales de abril no se entregaban elementos de protección en las entregas de comida a las y los docentes y auxiliares que participaban de esas entregas. Así que bueno, yo digo, de todo esto queda sobre la mesa, en la docencia por lo menos, una mayor conciencia de todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. Está instalado la necesidad de comités mixtos, que en la Ciudad de Buenos Aires no los tenemos. Como no los tenemos, justamente nosotros creamos los comités de autocuidado en las escuelas con participación de la comunidad educativa. Hoy hay un mayor conocimiento de la ley de seguridad e higiene, hay una mayor conciencia de la importancia de las buenas condiciones de trabajo que tiene que haber en una escuela, de lo que hay que exigirle a la RT también, que era un actor que hasta ahora siempre estaba un poco invisibilizado. Bueno, no digo que hoy uno entra a la escuela y todos van a estar hablando de estos temas, pero sí están instalados, sí hay mayor conocimiento, y me parece que es un piso importantísimo sobre el cual tenemos que seguir promoviendo un avance con participación de las y los trabajadores y la comunidad educativa en su conjunto para seguir luchando por estos temas. Así que bueno, quería, en complemento con lo que ha dicho Ale, comentar esto. Gracias, Pablo. No sé si alguien quiere sumar algo más antes de comenzar a dar respuestas a algunas preguntas que fueron surgiendo. Ahí Juan Ceballos también comentaba en el chat la tensión entre supuestas trabajadores esenciales y luego estratégicos para no ser vacunados, ¿no? Que es algo que se ha discutido bastante.
Digo, ¿hay alguien más que quiera sumar algo? ¿O le damos la palabra a Ramiro, que quedó alguna respuesta pendiente para Quique? Dale, Ramiro, así. ¿parece? Arranco entonces, bueno. No, Quique, hay una de las cuestiones. Tenemos que, lo que te voy a decir ahora va a decir, pues esto es poco lo que habían logrado. Hay que situarse en el momento, ¿no? Lo primero que hicimos fue, en nuestro caso, bueno, cerrar el polideportivo, bueno, algunas series de cosas que tenían que ver con la cantidad de compañeros. Eso fue antes de lo que fue el aislamiento, es el preventivo obligatorio. Cuando nosotros sacamos el primer kit, que esto fue en conjunto con todos los gremios que había mencionado en su momento, justamente el más importante, el barbijo, no estaba. Fue una protección ocular, que hablamos de lentes, estamos hablando de guantes descartables, hablamos de papeles, porque los técnicos, cuando se trabaja en domicilio, se hablaba mucho de la transmisión, justamente más que aérea, sino era el tema de que vos podías tocar una superficie, llevarte los dedos a la cara, principalmente boca u ojos, y que esa era la vía de entrada del virus. Entonces, la protección ocular principalmente era para evitar más que nada que erróneamente te toques los ojos. Ese fue el concepto en aquel momento. Después la cosa se transformó de otra manera. Pero eso fue lo que nosotros... Y era un rociador de alcohol al 70-30 para limpieza de superficie. Era todo ligado al tema de superficie principalmente. Después sí se fue incrementando, y que también recordaremos todos de que el tema del barbijo fue una discusión de que si estaba bien usarlo o no, y que se utilizó políticamente en distintos lugares, según el signo político del que hablábamos, y nosotros trabajamos en toda provincia de Buenos Aires. Tenemos lugares, creo que, bueno, no quiero mencionar ahora porque por ahí meto la gamba, y era del otro, pero bueno, había por ahí localidades que había de un sector político obligatoriedad de barbijo. Cuando pasabas la frontera, por decirlo de alguna manera, no era obligación, pero teníamos que solicitar barbijo, y tenemos despelote con la empresa porque no lo sabía, y los que había no eran los que deberían ser. Nosotros utilizamos los barbijos que ANMAT, que también hay un tema con la ANMAT, pero bueno, ANMAT planteaba que eran los que estaban certificados por ellos, pero también, a pesar de que hubo barbijos certificados por ellos, tuvimos que hacer devolución. En el caso de Telecom, bueno, hay compañeros de otro gremio que por ahí lo recordarán, 40.000 barbijos se le devolvieron a la empresa Telecom a nivel país, una de las compras que no servían, 40.000 a nivel país. Bueno, con Telefónica hubo otro tanto que también se devolvió, pero y se devolvieron algunos con la certificación ANMAT, pero no se podían utilizar. Hasta ahí creo que eran las preguntas. El tema de con qué las mediciones, anemómetro, nosotros no. El tema de, sé que da para otro capítulo aparte, pero el tema de los medidores de CO2, disculpen compañero, es un tema a discutir un poco más fuerte, porque genera una falsa sensación de seguridad. Y es más largo de explicar. Sé que hay muchos profesionales que plantean de qué sirve. Bueno, otros profesionales planteamos otras cosas sobre el tema ese, sobre el tema de los medidores de CO2, cómo se aplican, cómo se mantienen, dónde se ubican, cómo se hace el registro. No, bueno, es una discusión un poco más larga. No, lo hacemos con anemómetro por el tema de la renovación de aire, y también medimos la superficie de los locales en metros cúbicos. Bueno, con los equipos de medición, con el metro láser vos medís toda la superficie, y con eso sacamos y sabemos qué cantidad de trabajadores puede haber en un lugar. Bien, ahí se está retirando la compañera de UTE que se iba a cocinar. No sé si quedó algo más pendiente. Estaba viendo que Verónica Gil no se había presentado. No sé, Verónica, si querés presentarte, aunque sea como para que te conozcamos todos, y después ya damos las últimas palabras de cierre. ¿Podés, Verónica, o tal vez estás complicada? Bien, por ahí está con celular o en viaje o algo. Federico, no sé si querés vos retomar alguna de las conclusiones que se fueron diciendo para dar un cierre ya a este encuentro. Bueno. En principio, perdón, les agradezco por supuesto a todos porque han hablado y han dado mucha más información que nos sirve a nosotros para poder retomar antes de cerrar la encuesta y demás. Pero bueno, Fede, te dejo a vos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerles, como decía Fernanda y Cora, también lo transmitió Juan y Cecilia, a la que vamos a también demandar con sus conocimientos, estamos ávidos de ello. Vuestra participación
para seguir trabajando en el observatorio en conjunto, de forma complementaria y en base a las necesidades que vayan surgiendo de cada organización. Realmente nos alegra mucho esta instancia, este encuentro, donde muchos de ustedes también destacaron y rescataron lo valioso de encontrarse y de conocer cómo fueron llevando adelante estos momentos tan complejos, y el rescatar nosotros. Hay un término que destacamos y valoramos, que es el de la experiencia obrera, el de la experiencia de los trabajadores, donde fundamentalmente ustedes en algún momento creo que decía aquí que, bueno, el tribunal no podía callar a los técnicos. Claro, bueno, sabemos cómo son los jueces, pero bueno, y lo difícil que es la revalorización del conocimiento como trabajadores. Bueno, por eso destacamos tanto la tarea de los comités como espacio privilegiado para destacar el saber obrero y el de las trabajadoras y los trabajadores. Así que bueno, seguiremos trabajando en ese sentido y creando estos espacios. Creo que quedan muchos elementos para tener en cuenta, que Ramiro planteaba algo muy importante, que son seguir los aprendizajes. Bueno, lo de los medidores creo que abre uno de los pequeños temas, pero para seguir por parte nuestro aprendiendo y dando debates, ¿no? Se mencionó los barbijos. El barbijo generó mucho revuelo al principio, que sí, que no. Bueno, y se fue viendo la necesidad y también qué modelo. Bueno, hace falta generar estos espacios de aprendizaje en estos contextos donde la información es central. Voy a poner no quería abarrotarlos de información. Ahora sí, Ramiro me habilita, reenvío el material sumamente interesante que desarrollaron desde FOETRA, y creo que está la necesidad de seguir compartiendo los informes y los conocimientos. Los convocamos al resto también a seguir esta práctica, porque necesitamos avanzar y fortalecer y sistematizar lo que se va llevando adelante. Y bueno, y por último, como para cerrar, creo que se abren en este escenario que esperemos que sea de post-pandemia, grandes también desafíos en cuanto a una reformulación de los procesos de trabajo, ¿no? Hay como, ¿no? Decían cómo los empleadores se habían beneficiado fuertemente con la reducción de costos en cuanto a la deslocalización, el trabajo remoto, trabajo a distancia, teletrabajo, pero también hay una dimensión política, como se planteó en cuanto a la búsqueda de desarticular colectivos de trabajo, como medidas también tienen un impacto en lo político sindical también para tener en cuenta. Entonces, bueno, desde ahí creo que tenemos que pensar en conjunto, y todo lo que podamos colaborar por nuestra parte en fortalecer las respuestas sindicales, cuenten con nosotros. Y también creo que aparece, como para ir cerrando, la cuestión, ¿no? Creo que lo planteaba el compañero de ATE, Miguel Ángel, ¿no? Emergió el tema fuertemente, y creo que es también una oportunidad en la que nos encontramos para plantear ya no lo sindical únicamente como lo salarial, sino también en pensar, y así también los compañeros lo sienten, cómo los sindicatos dan respuestas a una necesidad tan vital como la de las condiciones de trabajo para que poder generar justamente trabajos saludables, ¿no? Entonces, bueno, así que, bueno, agradecerles a todos. Llevamos casi 2 horas de encuentro, así que, bueno, no sé, podemos ir dejando por acá, y no sé si alguien quiere decir alguna palabrita más, o seguramente los convocaremos y nos encontraremos próximamente. Gracias por sumarse, y nos vemos pronto. Bueno, un gusto, compañero. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta la vuelta. Gracias por la reunión. Gracias. Gracias. Muy bueno, muchachos. Gracias por el espacio, compañeros. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. A la vuelta, que anden bien todos. Bueno, Chao, chao. Chao. Bueno, nos vemos. Hasta la luego, próxima.